Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por estar acá en una clase más. Estamos hoy en la unidad número 4, referente al Evangelio según San Juan. En la clase de hoy quiero compartirle acerca del tema de Jesús es el pan de vida. Y pues recordando un poco lo que vimos en la clase anterior, vamos a ver nosotros que Jesús hace un milagro a un cojo de nacimiento, y aquí empieza una serie de vicisitudes que nos desembocan en los próximos capítulos. No perderse en la idea del autor, que Juan, cuando quiere explicar algo presente o por lo posterior, inicia con un acontecimiento, inicia con un ejemplo práctico donde él pueda plasmar la enseñanza que está dando. ¿De quién le aprendió esto? Lo aprendió de Jesús. Cada vez que Jesús quiere enseñar algo, Jesús se valía de las circunstancias. Por ejemplo, cuando él quería enseñar del sembrador, posiblemente pasaba por el campo y se sentaron en cierto lugar y vieron a un sembrador, y todas las 10 parábolas que usted ve en Mateo están enfocadas en el campo, en una semilla, en el sembrador, y todas las parábolas del reino estaban enfocadas en la circunstancia, en el campo. Cuando habló con Nicodemo, por ejemplo, le dijo: tú eres maestro de Israel. Entonces habló, le enseñó una verdad de acuerdo al conocimiento, se basó de la circunstancia. Siempre Jesús se basaba de las circunstancias para poder dar una enseñanza, para poder traer una verdad bíblica. Por ejemplo, en el capítulo 3, donde estaba hablando acerca de en el capítulo 4 creo que fue la mujer samaritana, se valió de esta situación. Dice que era necesario pasar por Samaria y encontró a esta mujer que tenía un gran problema, unos grandes líos. Se valió de la situación de ella para enseñarle a ella acerca de su amor, romperle las barreras. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Romperle las barreras. Jesús se va a valer de las situaciones para traer verdades, para traer enseñanza, y siempre ha sido así. Las enseñanzas de Jesús no han quedado en el pasado. Las enseñanzas de Jesús siguen siendo activas hoy en día. Lo que quiero decir es que se siguen revelando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas, de acuerdo a los problemas. Siempre Jesús se va a valer de una circunstancia. Lo vemos y lo aprendemos en una Sagrada Escritura, pero hoy en día, por ejemplo, Él se puede valer de una aflicción para darnos una enseñanza, de una bendición para darnos una enseñanza, de una relación, de una conversación, de un beneficio de la naturaleza, de una pandemia, como hubo una pandemia hace algunos años, de una situación social, de una crisis, de una adversidad. Siempre Jesús va a valerse de una circunstancia para poder compartirnos un mensaje. Ahora, el mensaje de Jesús es el que necesitamos. A veces creemos que Jesús se pasa compartiendo mensajes porque Él tiene el deseo de hablar. No, Él habla de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos de Él, de recibirlo a Él. Mire que cuando a la samaritana no le habló lo mismo que le habló en Juan capítulo 5 a los fariseos que protestaron del día de reposo. No le habló a ella el discurso, no le dijo: ¿sabe qué? Hoy vamos a hablar acerca de la oración, del ayuno y de las limosnas. No. Le habló una verdad de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la necesidad. Nosotros, como obreros y como oradores de la palabra de Dios, tenemos que aprender a desarrollar esa virtud de nuestro maestro, que es valernos de las circunstancias, no ser teológicamente cuadrados, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es esquematizarnos, definir a Dios, definir las circunstancias y volvernos seres mecánicos. Usted sabe que cuando en los colegios, en las universidades, cuando te enseñan, por ejemplo, matemática o física o química, te enseñan a pensar, y lo peor que le puede pasar a un estudiante para resolver problemas es volverse mecánico. Cuando se vuelve mecánico, de pronto su capacidad de buscar soluciones se queda, es impedido, se queda bloqueado, porque
lo que nos mueve a nosotros a resolver problemas, a resolver conflictos, es romper los paradigmas, es ser creativos, es valernos de la circunstancia, es valernos de lo que es enfocarnos en solución. Esa es la palabra. Entonces Jesús se vale de la circunstancia y eso lo aprendieron todos sus discípulos, porque Juan, al escribir este santo evangelio, podemos entender que Juan se vale de un milagro para explicar lo que Jesús enseñó y él dar su comentario también. Porque en algún punto usted va a darse cuenta que no todo es relato histórico y no todo es palabras de Jesús. Hay una parte en la que Juan explica. Le pongo un ejemplo. Dice que Jesús, más adelante usted va a encontrar, Jesús dice, uno de vosotros es el diablo, dice. Quieren irse, váyanse, le dice, pero uno de vosotros es el diablo. Y Juan explica, Jesús se refería a Judas Iscariote, que era el que le iban a entregar. Si usted se da cuenta, Marcos, Mateo y Lucas no se toman esa licencia de explicar. Ellos, por eso se llaman evangelios sinópticos. Ellos dan una breve sinopsis de la vida de Jesús. Pero Juan sí explica, Jesús se refería a tal cosa. Tal cosa significa esto, esto y lo otro. Entonces, como oradores, como maestros, como predicadores, como ministros, que estamos sirviéndole al Señor, vale echarle mano a esta herramienta que nuestro maestro nos dio a nosotros, que es aprovecharnos de las circunstancias, no para nuestro beneficio personal, sino, primero, para ayudar a las personas. Segundo, para que esa ayuda glorifique a Dios. Imagínate, hay cuántos ministros que están en esta línea. Sí, se valen de las circunstancias, pero para ayudarse a sí mismos. O se valen de las circunstancias para ayudar a las personas con el fin de ayudarse a sí mismos. Con el fin de luego retribuirse a sí mismo. Es decir, yo te ayudo, pero si tú te congregas en mi iglesia. O yo te ayudo con la idea de que algún día el fruto de lo que estoy sembrando en ti, lo espiritual, yo pueda cosechar en ti lo material. O sea, parece espiritual lo que estoy diciendo, porque Pablo lo dijo a los corintios, he sembrado en ustedes lo espiritual y no he cosechado lo material, eso está bien, pero cuando la motivación interna nuestra, o sea, la verdadera intención no está en liberar una vida y que Dios sea glorificado, sino liberar una vida a fin de yo recibir una cosecha en un futuro, esa intención la juzga el Señor. Esa intención hace que Dios la observe, la juzgue y obviamente no prospere. O yo he visto muchos casos de en el cual Dios se hace el ciego. Hermano Iván, ¿Dios se hace el ciego? Sí, se hace el ciego. Hace de cuenta que no vio nada y permite que estas cosas pasen para ver hasta dónde llega. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Claro, lo dice en Romanos capítulo 2. Dice que Dios los empezó a entregar, primero a sus deseos personales, segundo a sus deseos pecaminosos y tercero a una mente reprobada. O sea, esto es preocupante. Cuando Dios nos permite a nosotros, no es que nos está aprobando, es decir, no es que nos está aprobando, a veces nos permite para ver hasta dónde llegamos. Y cuando ya no hay un punto de retorno, nos entrega y nos suelta. Entonces, a veces hacemos las cosas con la intención de ¿qué? De ver qué saco lo suyo propio, dijo Pablo, qué beneficio encuentro. O también he visto casos de personas que sí ayudan a la persona, pero que no terminan de proceso de llevar esa ayuda para que Dios se glorifique, sino que terminan enredándose en un tema moral. Si ayudo a una mujer, termino enredándome en un tema moral. Si una pastora o una hermana, una sierva, qué sé yo, ayuda a un varón y no termina el ciclo, ¿cuál es el ciclo? Que Dios sea glorificado, puede que caigamos en lazos del diablo. Por eso es importante entender bastante los términos éticos, es importante entender los protocolos, los lineamientos y llevarlos a cumplir. Todo es para la gloria de Dios. Todo es por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Siempre es así. Entonces, Juan nos enseña a nosotros, amados hermanos, que hay que aprovecharnos de las circunstancias, pero obviamente con el equilibrio de que todo Dios tiene que glorificarse.
Sí se vale la pena hacer lo que sea necesario porque un alma se salve, pero si en el proceso de salvación de un alma puedo estarme perdiendo, hay que tener cuidado. Fíjense que, ¿cuántos testimonios hemos escuchado? Bueno, yo les cuento los que yo he vivido, he pasado en mi trayectoria. He escuchado gente decir, voy a predicar a, a mujeres, por ejemplo, sabiendo que son débiles a la inmoralidad sexual, y uno les exhorta, no vayas, Dios te libró de esto, no vayas a predicarle a los borrachos, no vayas a la cantina. A mí Dios me liberó de tal cosa, así que Dios me llamó a liberarlo. Sí, pero hay que esperar un proceso, todavía no sabe lidiar con el proceso. Y terminan, claro, ganan un alma, dos almas, pero a veces nos olvidamos que vivimos una vida de guerra espiritual también. Y que nuestro enemigo, el diablo, no juega a ser diablo. Él cuando Jesús dijo que él roba, mata y destruye, no está jugando a matar, va a matarnos. Así que cuando uno va a hacer la obra de Dios sin estar preparado, entender que es por Cristo, para Cristo, es que es por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo, que el final es ser glorificado y que hay que esperar, estar listos para la batalla, hermano, cuando venga el contragolpe del enemigo, nos va a tumbar. Y ahí por eso hay hermanos que comienzan bien, pero terminan mal. Comienzan en el espíritu y terminan en la carne. ¿Y por qué? Porque no se prepararon, porque no escucharon el consejo, porque quizás hubo preparación en la iglesia, hubo preparación en el seminario, pero lamentablemente les ganó ¿cómo se llama? El deseo humano. Ya sabe que este deseo humano a veces es imponente. Dice Pablo en Romanos 7, hay una ley en mi carne, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? La ley del Espíritu. El Espíritu que escribe su ley, la ley en la mente, en nuestros corazones, a veces lucha con nuestros impulsos. Yo quiero, este es mi tiempo, este es mi momento. Cálmese, aprenda a pasar el proceso. Usted no es que es ahora. ¿Y por qué usted siente que es ahora? Porque Cristo viene y Cristo está a la puerta, pero te mandó el Señor. No es que yo siento. No, hermano, se hace la obra no sintiendo. La obra se hace por obediencia. La obediencia no se siente. A veces obedecer a Dios es desagradable. La obediencia no se siente. Uno no siente obedecer a Dios. Fíjate. Y Juan, ¿cómo se llama el profeta Jonás? Dice que fue a Nínive a predicar por obediencia, no porque sentía. Jonás quería que toda esa gente se muriera, pero fue en obediencia. Con todo y el regañadienta y estar huyendo, Jonás es el profeta al cual ha tenido la unción más grande que puede existir sobre la faz de la tierra, porque en 30 días de sermones predicados en la calle, de hecho no cambió el sermón, no predicó 30 sermones, predicó el mismo sermón. En 40 días va a destruir Dios esta ciudad. En 40 días, el mismo sermón. Dios lo respaldó y toda esa nación se arrepintió. Yo no veo a nadie más. La unción de oro que tenía Pedro en su primer discurso se salvan 4,000 y luego se salvan 5,000, no se compara con la unción de oro que tenía Jonás. ¿Por qué? ¿Porque Jonás se sentía predicar? No. ¿Por qué? ¿Porque Jonás era un profeta perfecto? No. Evidentemente el libro de Jonás deja ver la carencia del ministro, la debilidad que podemos tener nosotros los ministros. ¿Por qué entonces hay respaldo de Dios? Por la obediencia. ¿Saben por qué? Porque la unción respalda a la obediencia. Entonces, amado hermano, a veces nos movemos por las emociones, nos movemos por los sentimientos, nos movemos por todas estas cosas a las cuales la Biblia le llama carne. Y que la ley del Espíritu y que la obra del Espíritu tiene una enemistad con la carne. Parece mentira, pero a veces solo encajamos a la carne con todo lo que tenga que ver con apetitos sensuales, apetitos inmorales. Pero la carne es todo lo que nos impulsa, nos mueve emocionalmente, intelectualmente, contra lo que el Espíritu. A veces el Espíritu dice paciencia. Y sabe que Dios tiene paciencia.
Hubo una generación en el desierto que se quedó. ¿Cuántos años se quedó? 40 años. Paciencia. Y Dios esperó que esa generación se muriera y los 20añeros, los chicos de 20 años estén listos, ya hayan aprendido a usar el arma, a usar los escudos, a usar las lanzas o las jabalinas, a pelear con sus manos, a que Josué haya levantado un gran ejército. Muerto Moisés, toda la gente que había era un gran ejército. Los únicos que no peleaban eran los sacerdotes y los levitas. El resto, hombres, eran guerreros, eran ejércitos. Y esa es una ley y una política hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Pero Dios sabe esperar. Así que nosotros a veces queremos correr, creemos nosotros a nuestra forma, a nuestra manera, y no es así. Y cuando Dios encuentra un hombre o una mujer de Dios en la tierra apurado, Él se detiene, porque Él sabe tener paciencia. Paciencia. Entonces, amado hermano, llegamos al capítulo número 6. Ubíquese en el capítulo número 6, porque el capítulo número 6 me habla a mí nos habla a nosotros de la alimentación a 5,000 personas. La alimentación a 5,000 personas. Este pasaje usted ya lo ha leído. Creo que lo ha leído. No lo voy a leer porque me va a tomar mucho tiempo y tratar de entender. Vamos directamente al desarrollo, porque usted lo ha leído. En este pasaje dice que había una gran multitud que lo seguía a todas partes, dice. Esta gran multitud veía las señales milagrosas que había hecho Jesús. Jesús se apiada de ellos, porque vienen a escuchar la palabra y desde donde él estaba, del mar de Galilea, dice, hasta, donde él estaba, déjeme ver dónde él estuvo en el capítulo 5. Desde donde estuvo en Jerusalén, dice, en el estanque de Betesda, ahí fue cuando sanó al hombre cojo y se armó toda esta disputa, para llegar a Galilea, al mar de Galilea, donde nuevamente fue para allá. Más o menos se toma unos 3 días, de camino, de llegar allá caminando. Entonces, cuando Jesús dice que los vio, estaban sentados en la colina y todo el tema, les dio misericordia, dijo, esta gente no tiene que comer. Ahora, aquí viene el punto número 1 que le quiero hablar, el sentido del milagro. Todos sabemos que hubo un milagro acá, todos comieron 5,000. Algunos no creen que Jesús realmente multiplicó el pan, sino que el milagro lo dividen de esta manera. Permítame decirlo, yo solamente digo lo que algunos dicen, pero me parece interesante. Algunos creen que los panes y los peces, en realidad lo que Jesús hizo, lo que lo tomó y lo partió y lo bendijo y lo partió, era como una especie de santa cena. Así dicen algunos, una especie de santa cena, y que al tomarlo, pues la gente recibió aquella bendición espiritual que fue lo suficiente. Usted sabe que la Santa Cena es un pedacito de pan que uno come, y fue lo suficiente como para que ellos sintieran la llenura de Dios, la llenura del Espíritu, y aguantaran mucho más tiempo. Esa es una hipótesis. ¿La creo o no la creo? No sé. No me parece tan convincente. Hay otra hipótesis que sí me parece inconvincente, me gusta mucho, es que, siendo un poquito lógicos y racionales, toda persona que sabe que tiene que ir de un lado a otro y que tiene que viajar, porque ellos sabían que estaban en Jerusalén y caminaron hasta Galilea. Normalmente la gente toma prevención y toma provisiones y lleva las provisiones. Y el milagro hecho aquí, que me hace clic a mí muchísimo en este sentido, si no fue así, wow, es una interpretación correcta, es que cuando el muchacho vino y trajo su provisión y dijo, aquí esto es lo que yo tengo, y Jesús oró por eso, lo bendijo y lo repartió de una manera extraordinaria, hizo que el egoísmo humano, que las personas que tenían escondido ahí su provisión y decir, vamos a ver qué Jesús hace,
Si no pasa nada, entonces sacamos nuestra provisión para los nuestros. Pero al ver ellos que Jesús tomó esto de un niño que lo trajo, su provisión, y lo repartió sin medida, algunos teólogos dicen esto, hizo que la gente abandonara su egoísmo y sacara de su zurrón o sacara de su aljaba y compartiera el uno con el otro, el uno con el otro, el uno, y entre todos compartieron lo que tenían y sobraron canastas y recogieron. Esa hipótesis me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque es ese tipo de milagros que Dios está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, en el desierto, cuando Josué está tomando la batuta, todos vemos el milagro cuando caen las murallas de Jericó. Pero no vemos que antes de que ese milagro ocurriera, a mi criterio, ese milagro es la consecuencia de otro milagro que ocurrió. Antes de que las murallas cayeran, antes que el pueblo gritara, la orden de Dios fue que el pueblo guarde silencio por 7 días. ¿Se recuerda? 7 días van a guardar silencio. Ahora, ¿cómo usted le dice a un pueblo acostumbrado a murmurar, a criticar, a quejarse por todo durante 40 años, que esté en silencio durante 7 días? Esa era la obediencia, esa era la orden. Y por 7 días estuvieron. Entonces, el milagro en la época de Josué, que el primer milagro que ocurrió fue que esta gente guardara silencio y ya no murmurara. Creo yo que esa era la prueba de Dios para prepararlos como personas aptas para entrar a la tierra prometida. Esto se desmarca. Ahora yo sé que ustedes son diferentes a la generación de sus padres, porque ya no pecaron con sus bocas, ya no pecaron con sus palabras. Entonces, acto seguido, ocurre el respaldo de Dios y caen las murallas de Jericó. Digo yo, de pronto se multiplicaron los panes y de pronto sí se multiplicaron los peces, pero quizás el milagro también ocurrió en el que la gente que tenía escondida ahí guardada su provisión, empezaron a repartir las cosas. Digo que es interesante este milagro porque lo hace a Jesús muy grande y muy maravilloso, porque la presencia sola de Jesús provoca en el ser humano un cambio. La sola presencia de Jesús produce que las personas hagan este tipo de acciones. Ahora, la tercera hipótesis es la gran base que nosotros tenemos, es que mientras iban repartiendo, se iba multiplicando. Iban repartiendo, se iban multiplicando. Iban repartiendo, se iban multiplicando. Al final de la historia, usted ve que la gente lo vuelve a buscar a Jesús por el milagro que hizo. Pero no se especifica si el milagro consiste en que realmente la materia como pan se multiplicara, porque también es contradictorio, porque Jesús no quiso transformar la piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre. Así le dijo al diablo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces es como un poco contradictorio ahora que Jesús de pronto, habiéndose puesto enérgico, habiéndose puesto radical, les dijera a la gente que no solo de pan vivirá el hombre, que se aguanten unos 3 días de ayuno. Entonces, al final, de pronto, porque dice que querían hacerlo a él su rey, ese milagro ocasionó que querían volverlo a él su rey. Posiblemente era esta reacción de Jesús mueve, influencia, genera que la gente se despoje, genera que la gente otorgue, dé, hay un impacto social en la gente. Entonces algunos líderes dijeron, hay que tomarlo a Jesús como nuestro líder y nuestro representante. Claro, no lo calificaban tanto como un Mesías, tanto como el Hijo de Dios, pero sí como alguien que puede velar por ellos y ser de gran influencia. ¿Qué sentido tiene este milagro? Mire, cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, a veces la vemos de forma explícita y vemos lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Pero aquí hay 2 personas que hacen la voluntad de Dios de manera implícita. Es decir, Jesús no dio una orden en primer grado. Jesús dice, hay que darles de comer. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿por qué a Felipe? Porque Felipe era de la zona. Felipe era de este sector.
Entonces, Felipe, ¿dónde podemos encontrar para comprar, para darle de comer a las personas? Y Felipe viene negativo y Felipe dice, no se puede. Ni con el salario de 7 años quizás se pueda darle de comer a esta gente. Pero alguien escuchó que era Andrés. Y Andrés toma la iniciativa y dice, yo voy a ver qué puedo hacer. Andrés toma la iniciativa y dice, yo voy a ver qué puedo hacer. Y encontró a un muchacho y trajo solución. Vemos nosotros aquí que Jesús, primero que todo, se vale de las circunstancias, como lo decía yo al principio, para poder enseñar un milagro. Él iba a enseñar acerca de que Él es el pan de vida, pero ahora dije, ahora que ellos tienen hambre, voy a hacer algo para luego transmitirles el sermón de quién soy yo, el pan que ellos necesitan. Primero, Jesús se vale de las circunstancias para poder transmitir y desarrollar un mensaje. Segundo, hay una disposición en Andrés y en este chico, en este niño para hacer. Mire, amado hermano, nunca es demasiado poco para darle a Jesús. Lo poco en las manos de Jesús se convierte en mucho. A veces nosotros perdemos grandes bendiciones. ¿Qué hubiera pasado si Andrés hubiera dicho nada? ¿O qué hubiera pasado si este niño hubiera dicho lo que yo tengo es poco y no lo presento? Se hubiese perdido un gran milagro y se hubiese perdido una gran enseñanza. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera hecho? Si Andrés y este muchacho no hubieran hecho lo que hicieron. Nunca tomes en poco cuando darle algo a Jesús, sea pequeño. Lo pequeño en las manos de Jesús, nunca. Segundo, nunca tomemos en poco lo que tiene un niño. Nunca tomemos en poco lo que tiene un muchacho, porque quizás eso es la antesala de un gran milagro. Un profesor alemán, profesor en Alemania, dijo en cierta ocasión, siempre tenía esto por cultura, entrar a sus salones de clase, sacarse el sombrero y saludar con reverencia a todos los niños a los cuales él les enseñaba. Y le preguntaron en una ocasión, ¿por qué hace eso? Él dijo, uno nunca sabe en el futuro qué se va a convertir uno de estos niños. Entonces él desde ya honraba, respetaba y reverenciaba a esos niños, porque él tenía fe que en un futuro uno de esos niños podría convertirse en alguien grande. Y no se equivocó, uno de esos niños era Martín Lutero. Quien cuenta la historia es Martín Lutero, cómo era su profesor. Por lo tanto, no podemos nosotros tomar en poco a un niño, a un muchacho y lo que tiene un muchacho. Lo que tienen puede servir en las manos de Dios, porque Dios, todo lo que Él toma en las manos, lo poco, lo mucho, lo convierte en un milagro extraordinario. Así que aquí vemos nosotros que estas dos personas, Andrés y el muchacho, hicieron la voluntad de Dios, pero nadie se lo pidió. Hicieron la voluntad de Dios, pero fue una manera implícita. No fue algo en lo cual se les ordenó que trajeran, no. De hecho, el diálogo de Jesús fue con Felipe, pero quien trajo solución fue Andrés. Esto es importante entender. Dios está buscando gente como esta. Dios está buscando gente como esta porque a los que Él llamó, a los que Él ordenó, no están haciendo la obra. Que Dios te encuentre a ti, querido estudiante, querido hermano, te encuentre a ti como Andrés y este muchacho. No te llamó, pero estás haciendo la obra. No te dijo, pero lo buscaste solución. Entonces, primero el sentido de un milagro. Un milagro viene a nosotros a traernos un mensaje. El milagro no queda en sí mismo como algo que quedó, sino que viene a transmitir un mensaje. Tiene actores. Que usted conviértase en actor, en el agente activo de un milagro. Segundo, el milagro viene a transmitir la obra de Dios. Si usted lee más adelante, en el versículo 28, dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. Claro, en esta parte es cuando dice que regresan y la gente lo sigue y lo siguen porque quieren quieren ese milagro, quieren la influencia de Jesús, quieren la capacidad sobrenatural de Jesús, porque ellos dijeron, caramba, este es un líder extraordinario, este tiene una capacidad sobrenatural que necesitamos para que
para que aplasten la cabeza de la águila romana. Ellos no estaban pensando en cambiar la vida, en ser mejores ciudadanos, en buscar a Dios y encontrarse con Dios. Y el tema del pecado era algo último y trivial para ellos. Ellos estaban pensando en lo terrenal. Entonces Jesús les dice, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, verso 26. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Las señales hay que entenderlas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Que puede darles el Hijo del Hombre, dice. Pues Dios Padre me ha dado el sello de su aprobación. Ellos responden, nosotros también queremos hacer las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Miren la pregunta que hacen. Esto es lo que provoca Jesús. Da un discurso, una palabra y provoca una incógnita. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Atención, no hay que hacer tanta cosa. Hay una sola obra. La única obra. ¿Cuál es la obra? Aquí lo dice. Se resume en la fe, en creer en Jesús. Ahora, no en creer como algo metafísico, sino en desarrollar una fe como producto de una relación personal con Él. En creer en quien Él ha enviado, dice. Querido hermano y amigo que usted me está escuchando, mire, la fe que nace de una relación personal con Dios, que nace de una vida íntima con Dios, va a desembocar en tres direcciones, nos va a proyectar en tres direcciones. Alguien que dice que tiene fe, pero no está proyectado en estas tres direcciones, tiene un gran problema. O se quedó, o no nació de nuevo, o realmente tiene una simpatía por Dios, pero no ha nacido de nuevo, ¿ya? O su fe no la ha puesto a madurar, no ha madurado, no está en desarrollo, crecimiento, se quedó como un pequeño grano de mostaza, pero no creció, o realmente está mintiendo, como lo dijo el apóstol Juan en 1 San Juan, está mintiendo. ¿Cuáles son estas tres direcciones? Tome nota. Lo primero es el amor. La fe en nuestra relación personal con Dios nos conduce al amor de Dios, al amor a Dios, a nuestra pasión por Dios y al amor. Si realmente amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Esto se traduce de la siguiente forma: amor a Dios y servicio a los demás. Pablo, cuando dice, ¿cómo expresamos el amor a Dios? ¿Cómo expresamos, el amor a nuestro prójimo? Es a través del servirnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos a los otros. Entonces, el amor y el servicio es parte del fruto de nuestra fe o de nuestro vínculo, de la obra que Dios busca en nosotros. Vuelvo a preguntar, ¿qué debemos hacer? La única obra que Dios quiere es que crean en el que le ha enviado. ¿Cuál es el fruto de creer? Amar a Dios, uno, y servirle al Señor. En la línea del amor, amar a Dios, y servir a la gente. ¿Cómo sabemos que que realizamos las obras de Dios? Estamos en continuo servicio a las personas. En modo 24/7. Dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre trabaja siempre. Esa es la palabra. Nueva Traducción Viviente me gusta. Dice, mi Padre trabaja siempre. De modo que siempre estamos sirviendo a la gente. Siempre. Siempre estamos demostrando amor. Siempre. Segundo, habla acerca de la santidad. El resultado de la fe, de nuestra relación con Dios, va a desembocar en la santidad. Yo discrepo muchísimo, y por no decir en todo, los mensajes pastorales, apostólicos, proféticos y de quien sea que se pare a predicar e imponga la santidad. Porque la santidad no es la obra de mi trabajo, la santidad es la obra de Cristo en mí. Yo no produzco santidad. Cuando
cuando alguien dice que deberíamos de vivir en santidad, dando a entender que es una tarea mía, me saltan los cables en la cabeza, porque no puedo producir santidad. Por lo tanto, el sermón no debería de ser, deberías producir santidad. El sermón debería de ser que deberíamos acercarnos al Señor. Y el fruto de mi acercamiento va a producir la santidad. ¿Pero qué es la santidad? Pues la santidad es pureza. O sea, sí, santidad significa estar apartado con Dios. En hebreo y en griego tiene distintas significación, estar separado. Sí, pero en la práctica, a mí me gusta ser práctico. En la práctica significa pureza. En la práctica significa no tener malos pensamientos. En la práctica significa ser, como dijo Pablo a Tito, ser puros en pensamiento, no mal pensados. Ser puros en intenciones. Ser puros en acciones. Eso es santidad. Porque, medir la santidad por las cosas exteriores, eso es legalismo. Y medir la santidad por las obras, según lo que yo interpreto que es santidad, es sectarismo. Santidad lo pesa solo Dios, porque es pureza, es intencionalidad, es motivación. Eso es santidad. Yo no puedo ver la santidad de una persona, no se puede ver. Pero sí se puede sopesar las intenciones que tiene, el mal pensamiento, la continua crítica producto del mal pensamiento que tiene. Entonces, amado hermano, eso no lo producimos nosotros. Yo no puedo producir ser puro, eso solo lo produce Jesús. Mi relación con Dios hace que lo que Él es se manifieste en nosotros, se manifieste en mí. Él es santo, entonces yo soy santo. Él es puro, yo soy puro. En pensamiento, en palabras, en acciones. Nuestras acciones reflejan nuestra intención. Nuestras palabras muchas veces reflejan nuestra intención. Y el libro de los Proverbios dice, existe la mirada altiva, existe la mirada arrogante. De modo que aún nuestra mirada va a reflejar nuestros grados de pureza. Entonces, miren, la pureza o la santidad tienen grados también, porque no nos vuelve infalibles. Entramos en el camino de la perfección, pero no nos vuelve infalibles. Entonces, la santidad tiene grados. Nuestro oído está puro, quizás nuestro ojo todavía no. ¿Sabes? Que hay gente que tiene intenciones puras, pero todavía les cuesta las palabras, les cuesta no criticar, no murmurar, pero con el paso del tiempo aprendieron la pureza en sus labios, aprendieron la pureza en sus ojos, aprendieron la pureza en sus pensamientos, aprendieron la pureza en su caminar y en sus acciones, en sus relaciones, en sus comportamientos, en sus conversaciones, en su conducta. Fíjese que hay personas que pueden tener santidad en los labios, en todo, pero en la ética financiera no la tienen. Yo conozco gente que tiene problemas con la ética financiera, problemas con los diezmos, problemas con las ofrendas, problemas con las primicias. Por el lado de los hermanos que dan sus diezmos, problemas graves con la ética del diezmo. Usted sabe que el diezmo no es suyo, el diezmo le pertenece al Señor. Todo lo que ingresa va a pasar por la vara del diezmo. Eso no es una ley, es un principio. Eso no es una ley, es una verdad que nos bendice. Pero hay gente que tiene problemas con esto. Hay gente que solo Dios sabe que no ponen la cantidad que deben de poner en el sobre. Si Dios lo conoce. Y Dios no los avergüenza, pero ellos saben que no están actuando bien. O quizás no saben que están actuando bien porque tienen un problema ético. ¿Y qué te diré de la ofrenda? ¿Qué te diré del don inefable de dar? Por un lado. Por el otro lado, hay ministros que tienen grandes problemas también con la ética respecto a la obra financiera. Unos que creen que todo el diezmo les pertenece a ellos. Otros que creen que pueden acceder a la tarjeta que les dan en la iglesia o en el ministerio, qué sé yo, y pueden hacer y deshacer con todos los ingresos que ingresan en el alfolí. Entonces, no tienen ética, pero predican bonito, son buenas personas, no son personas, son personas amables, honestas, que te ayudan, pero no tienen una ética correcta en el manejo del dinero. Entonces, ahí tú vas viendo que falta pureza en esas áreas. Entonces nosotros, por eso le digo, la santidad no es que nos vuelve inefables, nos vuelve
nos pone en el camino de la perfección. Vamos siendo perfeccionados. Pero ¿sabe qué es lo peligroso? Llegar a creer que porque ya soy santo en una área, soy santo en todas las áreas. Llegar a creer porque soy bueno en una área, entonces soy correcto y soy bueno en todas las áreas. Y no es así. Hay puntos ciegos. Nuestra vida tiene puntos ciegos y nosotros no podemos quedarnos sin ser perfeccionados en otras áreas. Rapidito. ¿Cuál es la obra de Dios? Les dije el amor, la santidad. Tercero, la sabiduría. La sabiduría, porque se estima que el cristiano vive en sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Primero, temor de Dios. Vivir respetando y considerando a Dios que está en todos lados. Pero el resultado de ese temor de Dios, o de esa sabiduría, es ser prudentes. Es ser prudentes. Esta es otra escuela, otra academia. Al cristiano, a los pastores, a los ministros, a los apóstoles, a quien sea, todos tienen que aprender a ser prudentes. Esto es una gran escuela que tenemos que aprender. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere que realicemos? Que le creamos a Jesús. Creerle a Jesús da como resultado amor, santidad y sabiduría. Tenerlo eso en cuenta. Y tercero, el discurso del pan de vida. Que dice el versículo 32, Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el pan verdadero del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y del mundo. Señor, dice, danos a comer de ese pan. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha enviado vendrán a mí y jamás lo rechazaré. Entonces, aquí está hablando de el pan de vida. En este punto, amado hermano, empieza aquí a hablar algunas verdades que tienen que ver con la vida cristiana, referente a lo que Él es, obviamente. Cuando Él está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, va a tener vida eterna. Todo esto es una metáfora, obviamente no habla de canibalismo, pero habla de algunas cosas en las que se despliega las etapas de la vida cristiana. Primero dice que vemos a Jesús al comer, dice, como que dice, yo soy el pan de vida, y comerlo nos ilustra, primero que todo, ver a Jesús, tener una relación con Jesús hasta el punto de llegarlo a ver cara a cara. Algún día lo vamos a ver cara a cara. Segundo, habiéndole visto, nosotros acudimos a Él. No acudimos a Él como el héroe, sino como el Dios accesible. El Dios al que nosotros podemos tener acceso. Tercero, habla también de que nos da la capacidad de creer en Él, ¿ya? De poder aceptar su autoridad suprema y que opere en nuestra vida. Entonces, le vemos, acudimos a Él en ayuda accesible, le creemos en lo que dice, nos llena de una nueva relación con Dios, nos ayuda a entrar en una nueva relación con Dios, de modo en el que a Jesús lo conocemos ahora como un amigo más íntimo, ya no como un Señor externo, sino como un amigo más íntimo. 5, dice que esa posibilidad es gratuita y universal. El que tiene hambre y sed, venga a mí y le daré agua gratuita. 6, el único acceso que tenemos a esta relación con Dios es por medio de Jesús, y sin Él no es posible, con su carne y su sangre, no es posible. 7, detrás de todo este proceso siempre está Dios el Padre. Así que los que acuden a Jesús son los que Dios le ha concedido de antemano el poderlo hacer. 7, 8, queda que el corazón humano que nos hace seguir rehusando la invitación, queda, ¿cómo lo puedo decir?
queda al descubierto que cuando alguien rechaza al Señor, realmente no es porque no entendió, sino porque no quiso. Porque ante 7 alternativas que nos da Dios, ante 7 procesos, 7 estructuras de desarrollo, queda en evidencia que el hombre realmente no quiere. Cuando no lo acepta el Señor es porque no quiere. En este sentido, voy terminando. Después de este discurso y después de haberle mostrado estos 7 caudales, los judíos fracasaron. ¿Y sabe por qué fracasaron los judíos? Los judíos fracasaron porque juzgaban las cosas desde una escala de valores humanos y por motivos externos. Ellos estaban enfocados en pan, Moisés, cosas externas, en qué cosas podían conseguir de Jesús. No se puede acercar a Jesús pensando en conseguir solamente algo de él. Aquí yo le hago una pregunta, hermano. Le hago una pregunta a usted. ¿Para qué queremos a Jesús? ¿Para qué usted quiere a Jesús? ¿Para qué necesita a Jesús? Esa pregunta usted debe hacérsela todos los días de su vida. ¿Para qué quiere a Jesús? Entonces, los fariseos buscaban algo externo nomás, algo que pudieran ayudarlos simplemente, pero no lograron entender la bendición espiritual detrás del sermón que estaba dando y el milagro que estaba diciendo. Segundo, los judíos se pusieron a discutir entre ellos porque estaban tan llenos de razonamientos personales y que no se les ocurrió absolutamente la idea de creer que lo que Jesús estaba diciendo tenía algún grado de verdad. Tercero, los judíos no aprendieron. ¿Saben por qué la gente no aprende? Esto lo vemos en los judíos. No aprendieron porque hay diversas maneras de escuchar. Hay una manera dentro de las maneras de escuchar y que nos impide aprender es, número 1, escuchar desde una manera crítica. Ellos escuchaban todo para criticar, no para aprender. Está segundo de la escucha del resentimiento. Ellos escuchaban desde el resentimiento que tenían, que ellos no producían las obras que Jesús sí producía. Tercero, desde la superioridad, como eran doctores, eran académicos, y decían de Galilea no pudo haber salido algo bueno, entonces perdieron la bendición del sermón que estaba dando Jesús, la superioridad. Cuarto, uno puede escuchar también desde la indiferencia, no me importa lo que dice, no es tan relevante lo que esta persona dice. La indiferencia puede llevarnos a no aprender. Cuarto. Y la quinta es la persona que está escuchando solo porque en ese momento no tiene la oportunidad de hablar. No le queda otra cosa que escuchar. Así que la única manera de escuchar que vale la pena es la de oír y aprender. Es la única manera de escuchar a Dios. Si nosotros no tenemos este punto de vista, quiero escuchar para aprender, y eliminamos estos otros 5 aspectos, vamos a fracasar igual que fracasaron los judíos. Entonces, le decía, primero, los judíos fracasaron, ¿por qué? Porque juzgaban todas las cosas desde un punto de vista externo. ¿Qué me beneficia a mí externamente? Segundo, porque discutían basándose en sus razonamientos. Ellos tenían a la Biblia, a las Escrituras, por algo sagrado. Lo tenían a la Biblia, pero no al Dios de la Biblia, que les estaba